todos estos días que vienen, sigamos cooperando con lo que podamos, porque todavía va para largo la necesidad de alimentos, víveres, alimentos, artículos de limpieza. O sea, todo lo que ha estado Carmen mencionando otra vez y han salido en los medios, por favor, sigan colaborando, porque aunque las televisoras dejen de estar presentes ahí, la gente todavía va a seguir por mucho tiempo. A la medida de las posibilidades, ¿no?, de cada uno. Claro. Aquí con televisoras o sin televisoras no se valen las desconfianzas absurdas. Ahorita hay que ayudar. Hay que ayudar. Nada, vaya, sin interponer ninguna cuestión de que a lo mejor se van a llevar esto o quién sabe quién se va a parar el cuello. O sea, ese tema, ese tema no hay que tomarlo en cuenta ahorita. Hay que cooperar, hay que ayudar y ya después se alegará lo demás, ¿no? Bueno, ¿y por qué no cambiamos de tema momentáneamente y regresamos ahora a las famosas reformas estructurales? ¿Cómo andan, Pepe? A las tormentas políticas. Yo diría primero que estamos viviendo un país muy convulso, con mucho ruido político, tormentoso en lo político, pero no por ello menos interesante. Creo que es un momento definitivo para el curso que tome el país en los próximos años, porque hay 3 reformas en la mesa que son, si me lo permiten decirlo así, en la negociación política son necesarias una para la otra. La reforma política electoral es el candado, la condición que ha puesto Acción Nacional para apoyar la reforma energética, que va a votar con el PRI. ¿Por qué? Porque el PRD no va a ir en la energética. Pero el PRD va a ir con el PRI en la hacendaria. Y el PAN, no va a ir con el PRI en la reforma hacendaria. Entonces, van a ser estos meses los definitivos para que al final se logre modificar la Constitución, en el caso de la reforma energética, y se logren modificar otros ordenamientos legales. Ahora, ¿qué objetivos se persiguen y cómo va la discusión? Pues al parecer, todo indica que la reforma energética va a transitar con el voto de Acción Nacional. Puede haber un dictamen, que nos dé una reforma de alcances. A mí me parece que la izquierda esta semana hizo una verdadera simulación, un verdadero montaje y un teatro. Esta semana, de esos que saben, pero particularmente se esforzaron esta semana, porque, a ver, estás negociando con el gobierno en el Pacto por México. Tú firmas un compromiso en el que dices vamos por una reforma energética. Después te invitan a los foros de debate en el Congreso. Los abre Cuauhtémoc Cárdenas. Y terminando Cuauhtémoc Cárdenas, literalmente terminando de hablar el ingeniero Cárdenas, el PRD dice, no hay inclusión en los foros, vamos a hacer los nuestros, con esta superioridad moral en la que los foros legítimos, las propuestas legítimas, nuestros invitados legítimos, entonces van a hacer unos foros, una fiesta particular en la que se diga lo que quieren escuchar, se van a dar cuerda, van a salir con conclusiones que, oh sorpresa para todos, van a decir, después de horas de análisis, fíjense que concluimos que no se debe privatizar Pemex. Eso va a ser lo mismo que el engaño de la consulta que han puesto sobre la mesa esta semana. Quieren organizar una consulta porque aluden que el Congreso no tiene la representación ciudadana. Están en una democracia representativa. ¿Y por qué no hacerlo así en la reforma hacendaria? Que Chucho Zambrano salió a aplaudirle al secretario de Hacienda en cuanto acabó de su discurso. Entonces, me parece que la izquierda está estirando demasiado la cuerda en su simulación. Los foros estos, tanto la consulta, ustedes recordarán el cuestionario que hicieron, pues evidentemente iba a arrojar las respuestas que conocimos, no a la privatización de Pemex. Pues creo que es algo en el que todos coincidimos, independientemente de ideologías y partidos en los que se milite. Entonces, lo que estamos viendo pues, es el teatro de la izquierda para efectos de su audiencia interna, y que Andrés Manuel no les siga arrebatando lo que queda del perredismo. Y por otra parte, vemos que al tiempo en el que simulan su animadversión con la reforma energética, van a ir con la reforma hacendaria, que va a salir, creo yo, un poco descafeinada. Van a quitarle el tema de IVA en colegiaturas, probablemente también el tema hipotecario. Y por lo demás va a transitar por una sencilla razón. No hay dinero. Hay hasta un rasgo característico, ¿no? El secretario de Educación, Emilio Ochoa ya dijo que no se iba a gravar con IVA las colegiaturas y la bancada priista también dijo que no. Entonces,
pues no sabemos realmente ahora qué pasó en el gobierno federal. Estamos con la mira puesta en las reformas económicas, con razón, o sea, son reformas trascendentes para este país, Claro. pero cuidado, estamos haciéndole una cirugía mayor al tema de gobernabilidad, elección, representatividad y forma de gobierno, en la práctica, con la reforma político-electoral. Se está abriendo la puerta desde la reelección hasta la segunda vuelta. Se está abriendo la puerta al Instituto Nacional de Elecciones, que sustituiría a los órganos electorales locales, que aquí Roberto es un experto en la materia, y la verdad es que creo que falta poner la debida atención a una reforma que tiene muchos pros, yo veo algunos muy positivos, pero también tiene muchos riesgos. Y lo más importante de todo, ninguna reforma política es definitiva, porque cada una se vende como la última, la definitiva, la panacea, la que nos va a llevar a ser un país plenamente democrático. No, todas son aproximaciones. Las condiciones del país van cambiando con el tiempo, entonces tienes que irte modernizando, ¿no? Yo te preguntaría sobre las reformas a este concepto de instituto electoral, que a mi punto de vista, para transitar va a tener que negociarse y dialogar mucho con los gobernadores, ¿no? Pues más allá, yo creo que el debate se va a centrar en una postura que va a ser federalismo o centralismo. Ese es el punto. Esa es la discusión. Federalismo o centralismo, ¿qué queremos? En todos los Crear lados, un sistema electoral federal nos llevaría a darle mayores facultades y capacidades al Instituto Federal Electoral. ¿Tiene capacidad el IFE para poderlo hacer? Sí, sí lo tiene. Bastante capacidad. El IFE es un organismo profesional, tiene un servicio electoral permanente, tiene la capacidad de poder hacer los procesos electorales locales, sí, sí lo tiene, sí tiene esa capacidad. ¿En la teoría y en la práctica o nada más En la práctica teoría? también, en general, en la teoría y en la práctica. Tiene mucha capacidad. El Instituto Federal Electoral es un organismo que se fue creando a partir de la desconfianza de los partidos políticos. Todas las reformas electorales en el país se han construido a partir de la desconfianza de los partidos políticos en los procesos electorales, no al revés. Lo que debiese ser que los procesos electorales vayan modificándose a partir de la desconfianza que vayan mostrando los ciudadanos. Por eso el día de hoy la ciudadanía se encuentra cuestionando de manera permanente y sistemática los procesos electorales en el país, el diseño institucional que tenemos en el gobierno, el diseño institucional de los procesos electorales, sí, porque justamente las reformas electorales no se les ha brindado participación a la ciudadanía para que vayamos construyendo el perfil que queremos de nuestro instituto electoral. El IFE sí, hay que reconocerlo. Yo creo que el IFE ha estado a prueba en los últimos procesos electorales federales. Ya en nuestro país tenemos 2 escenarios de alternancia. En muchas entidades, si lo comparamos a nivel estatal, en muchas entidades del país no se ha tenido esa alternancia. Los organismos electorales, en algunos casos, han estado bajo el dominio pleno del gobernante en turno, y que esto lógicamente ha perpetuado muchas veces el poder. No quiero decir que es el caso, por ejemplo, de Hidalgo, o no quiero decir que es el caso de Veracruz, pero bueno, vamos a encontrar muchos casos en donde difícilmente el accionar o la actividad del órgano electoral en el Estado tenga verdaderamente, o sea un organismo electoral que sea bien calificado. Crear este organismo electoral federal, darle esas facultades al Instituto Nacional Electoral, porque es quitarle simplemente el nombre del IFE para crear el Instituto Nacional Electoral, es desaparecer de tajo a los institutos electorales locales, las leyes electorales de las entidades federativas. La propuesta del Partido de Acción Nacional va más allá de desaparecer a los tribunales electorales de los estados, es desaparecer todo un sistema electoral local. La crisis en este debate es federalismo o centralismo. Nuestro país es una república federal. El principio del federalismo que tiene contemplada nuestra Constitución va en ese sentido. Yo creo que lo que debemos de ir construyendo en este escenario, posiblemente sí, es muy conveniente el tema de crear un sistema electoral a nivel federal, pero también habrá que vislumbrar qué posibilidades y qué factibilidades tendrá ir generando este escenario para ir desapareciendo estructuras locales y que lógicamente podamos transitar hacia ese escenario. ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a diseñar? Porque no va a ser inmediato, tiene que ser un proceso paulatino.
Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí pudiéramos ir definiendo esquemas. Ahora, no es malo tampoco el escenario local, el escenario federalista, el escenario en el que las entidades federativas tengan la capacidad también de organizar sus propios procesos electorales federales, locales, para elegir ayuntamientos, diputados locales y gobernadores. Pero sí hay que transitar a que estos organismos cada vez sean más imparciales, cada vez tengan mayores facultades y posibilidades para organizar los procesos electorales con una independencia muy importante y que permita verdaderamente que los partidos políticos se profesionalicen. Hay características muy singulares. No solamente a nivel federal se pueden crear partidos políticos, también a nivel estatal. Las leyes electorales también prevén la creación de partidos políticos estatales. ¿Cómo se van a regular todas estas figuras? Porque si tú las limitas, simplemente tú estás transgrediendo las garantías individuales que tienen los ciudadanos y las garantías que tienen los partidos políticos para poder asociarse y para poder competir en el escenario de la representación popular. Son muchas cuestiones, no simplemente es la propuesta que presenta el PAN, hay muchas connotaciones. Expertos, especialistas en el tema han diseñado que en estos momentos no es factible, no es posible irlo diseñando, pero sí sería una buena apertura ir construyendo un modelo que nos permita no caminar hacia la democratización del país. Creo que la democratización ya está dada, sigue caminando, hay que fortalecerla, hay que robustecerla con mejores elementos, con un mejor equipo de trabajo, con un mejor escenario que nos permita ir compitiendo hacia un escenario más democratizador en el país. Ahí hay un tema que no es único, o sea, que tiene que ver con este afán para regresar al centralismo, porque en materia educativa también se está planteando la otra vez el manejo central de recursos y demás. Digo, yo me imagino a un pobre maestro de la Sierra de Chihuahua que tenga que ver por qué le suspendieron el cheque acá en la Ciudad de México. Entonces, vaya, a mí, yo como muchos de los mexicanos actuales, bueno, pues crecimos con la misma formación en cuanto a que somos una república federal. Y entendiendo que, bueno, si bien es cierto, hay intereses que nos unen como nación, también hay intereses particulares de cada una de las entidades que tienen que ser atendidos por una autoridad de ese nivel. Pero si quieren, les seguimos platicando después del corte. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.